Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y bienvenidos al último vídeo de la saga en la que estamos conociendo y analizando en profundidad todos los tónicos que podemos encontrar en Mercadona. Como ya sabéis, esta es una de todas las sagas que voy a ir haciendo de todos los productos que podemos encontrar en Mercadona, en concreto de su cosmética facial. Hemos ido haciendo el recorrido por los limpiadores y ahora por los tónicos. Y este último vídeo es el vídeo que más me gusta y es el vídeo de la comparativa de todos los tónicos y saber cuál escoger según nuestras necesidades, según nuestro tipo de piel y cómo poder incluirlos en nuestra rutina e incluso poder hacer combinaciones y utilizar uno en nuestra rutina de día, por ejemplo, y otro en nuestra rutina de noche. Así que si queréis conocer cuál tónico utilizar según vuestro tipo de piel, vuestras necesidades y saber las combinaciones posibles, quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! En esta saga de vídeos empezamos hablando sobre qué son los tónicos de forma general, cómo utilizarlos, cómo incluirlos en nuestra rutina, por qué son tan importantes, qué objetivos tienen, etc. Después de haber visto este vídeo hemos ido viendo cada uno de estos tónicos en profundidad, tanto el tónico de vitamina C como el tónico de árbol de té y también el tónico que fue una novedad, el de minerales y vitaminas que también podemos encontrar en Mercadona. Este no ha estado incluido en esta saga porque lo analicé muy recientemente, pero también forma parte, por supuesto, de toda esta cosmética facial de Mercadona y de todos sus tónicos. Nos enfrentamos entonces a 3 tónicos diferentes y vamos a ver qué particularidades tenía cada uno de ellos muy rápido para recordar activos, un poco hacia qué tipo de pieles estaban orientados cada uno de ellos y a partir de ahí vamos a ver nuestro tipo de piel y cuál utilizar según nuestras necesidades. Empezamos hablando del primero de ellos, que sería el tónico con vitamina C y niacinamida. Este tónico que nos decía que era iluminador y antioxidante. Vamos a recordar muy brevemente qué contiene, qué activos más interesantes tenía y hacia qué tipo de pieles podría estar orientado y qué objetivos podía cumplir. En su composición encontrábamos muchos extractos naturales con acción fundamentalmente antioxidante, además de alguno de ellos tenía esta acción exfoliante, ya que era una fuente natural de alfa hidroxiácidos. Añadido a estos extractos también contiene niacinamida. Ya sabemos que la niacinamida puede actuar como agente despigmentante, nos ayuda a unificar el tono de nuestra piel, también nos ayuda a hidratar, a controlar el exceso de sebo, así que estamos viendo un agente que nos va a ayudar a mejorar la apariencia de las manchas, de las marcas en nuestra piel, ayudando así a que nuestro tono de piel sea mucho más uniforme. Además de esto también encontrábamos un derivado estable de la vitamina C que actuaría fundamentalmente como antioxidante, y ya sabemos que los antioxidantes lo que hacen es combatir los radicales libres y esto lo que hace es ayudarnos a prevenir el envejecimiento prematuro en nuestra piel. Por lo tanto, y en resumen, en este primer tónico encontrábamos activos fundamentalmente antioxidantes, iluminadores y también exfoliantes. Pasamos a hablar del siguiente tónico, que era el que contenía árbol de té, que también contenía prebióticos y que lo catalogan dentro de renovador y también purificante. En su composición podíamos destacar un beta-hidroxiácido, tendríamos el ácido salicílico, por otro lado el ácido glicólico, un alfa-hidroxiácido, ambos fundamentalmente exfoliantes, además el ácido salicílico orientado más a estas pieles mixtas, grasas con imperfecciones, acné. Añadido a esto tenemos muchos extractos, los extractos que contienen fundamentalmente tienen esta acción purificante, astringente y calmante. Además, vimos que tenía un ingrediente con acción prebiótica. Esto puede ayudarnos a reforzar la barrera de nuestra piel, a equilibrar el microbioma cutáneo. Además, también puede ayudarnos a mejorar la tolerancia en estas pieles más sensibles. Y no solamente eso, también nos ayuda a regular las infecciones, inflamaciones de nuestra piel, como los granitos, etc. Añadir por último que también contenía niacinamida y otros activos con acción calmante, como por ejemplo la lantoína. Y por último tendríamos el tercer tónico, el tónico que contiene minerales y vitaminas, que nos ayude un poco a propiedades hidratantes y regeneradoras para nuestra piel. Y es que en su composición encontrábamos, además de la aloe vera, muchas vitaminas del grupo B, como la cianocobalamina, el pantenol, la niacinamida, y luego encontramos también minerales como el zinc PCA, el calcio PCA y un derivado del silicio. Sin olvidar que también contenía vitamina C en su composición con esta acción antioxidante. Y bien, y ahora que ya hemos recordado muy por encima los activos que tenía cada uno, hemos podido ir viendo un poco hacia qué tipo de pieles va orientado según estos activos,
Pero vamos a ponernos ahora mismo en situación de ser cualquier consumidor que llega a Mercadona y ve en la estantería un tónico de cada y se pregunta cuál escoger. Así que vamos a ver, según nuestro tipo de piel, cuál tenemos que elegir para acertar con nuestra decisión. Si tenemos una piel mixta, grasa o con imperfecciones, el tónico ideal sería el tónico 2, es decir, el tónico que contiene árbol de té y prebióticos. Por otro lado, si tenemos nuestra piel muy apagada y también tenemos manchas, el tónico ideal sería el primero de ellos, el de vitamina C con niacinamida. Si tenemos la piel sensible entre los tres, el ideal sería el último, el que contiene minerales y vitaminas. Y también si tenemos nuestra piel seca o deshidratada, también sería una buena opción este número 3, el de vitaminas y minerales. Si tenemos la piel normal en general, podemos utilizar dos de los tónicos, tanto el primer tónico, el de vitamina C con niacinamida, o el tercero, el de vitaminas y minerales. Podemos incluso combinarlos, uno en nuestra rutina de día y uno en nuestra rutina de noche. Realmente ambos nos pueden aportar muchas propiedades, pero es cierto que en este caso el tónico 2, que está más orientado hacia pieles mixtas, grasas, con un poco tendencia acnéica, para pieles normales en general nos adaptaría también. Si tenemos una piel algo más madura y queremos aportar no solo hidratación, sino también un poco la prevención de manchas, etcétera, también podemos hacer la combinación del primer tónico con el último, el de vitamina C, con respecto al que tiene vitaminas y minerales. Podemos utilizar a primera hora del día, podemos utilizar el de vitamina C, y en la rutina de noche podemos utilizar este tónico con minerales y vitaminas que nos va a aportar mucha hidratación a nuestra piel. Y si tenemos dudas de cuál escoger de todos ellos, porque es la primera vez que utilizamos un tónico, si nos vamos a enfrentar a los tres por primera vez, os diría que el mejor sería el de minerales y vitaminas. En general se adapta muy bien a todo tipo de pieles, nos va a aportar hidratación, y es cierto que los otros están más orientados a manchitas o a pieles con imperfecciones, así que si en general queremos enfrentarnos a un primer tónico y queremos incluirlo en nuestra rutina, el ideal sería utilizar el tercero de ellos, que es el que contiene minerales y vitaminas. Y por supuesto, lo que he comentado, si tenemos distintas necesidades, podemos combinarlos en nuestra rutina de día y en nuestra rutina de noche. Hemos visto algunos ejemplos, pero imaginemos que tenemos la piel con tendencia acnéica, pero también tenemos manchas. Podemos hacer la combinación del de vitamina C también con el purificante, con el que contiene aceite de árbol de té. Es una buena combinación para mantener a raya todo el acné, granitos, etcétera, todos estos brotes, y por otro lado tener esta acción despigmentante y poder contribuir así a mejorar la apariencia de las manchas en nuestra piel. Así pues, espero que con este vídeo hayáis podido tener una fotografía en general de todos los tónicos que podemos encontrar en Mercadona y cuál escoger según nuestro tipo de piel y cómo poder combinarlos en nuestras distintas rutinas. Simplemente recordaros que el tónico lo tenemos que aplicar después de nuestra limpieza, es cuando aplicaríamos el tónico, y a continuación ya aplicaríamos el resto de productos de nuestra rutina, como sería el serum, la crema, etcétera. Espero que os haya parecido muy interesante y que os haya sido de mucha ayuda. Realmente todas estas sagas de vídeos están siendo fundamentalmente para que cuando estéis delante de una estantería en la que tenemos tantos productos, sepamos cuál escoger según nuestras necesidades, y si os gustan mucho los productos de Mercadona y queréis utilizarlos en vuestra rutina, que podáis acertar con vuestra decisión. Espero que os haya gustado muchísimo esta saga con los tónicos de Mercadona. Por favor, dejadme en comentarios si os ha sido de utilidad, si habéis conocido mucho más sobre estos productos. Si no incluís tónicos en vuestra rutina, vais a empezar a incluirlos sabiendo las propiedades que tienen y lo importantes que son. Dejadme todo esto en comentarios. Y bueno, ya hemos llegado al último vídeo de esta saga. Nos veremos muy pronto con la saga de serums que podemos encontrar en Mercadona, que ya os digo que ha habido bastantes cambios desde que he estado organizando estos vídeos, he ido grabando los productos. Ha habido cambios, así que os iré indicando todos los cambios, iremos viendo todos los productos para que, como siempre, escojáis el que mejor se adapte a vuestras necesidades. Así que únicamente me queda deciros que muchísimas gracias a todas las personas que estáis ahí, que me decís esas palabras bonitas, esos comentarios. Realmente lo agradezco de todo corazón, me llegan al alma, me hacen que saque toda la energía para poder seguir haciendo esto. Ya sabéis que amo la cosmética y me encanta poder transmitir
todo lo que sé y todo lo que voy aprendiendo para que aprendáis conmigo y sepáis siempre qué producto escoger según vuestras necesidades y no sintáis que habéis utilizado un producto y que no os ha servido para nada o que os ha ido muy mal a vuestra piel. Simplemente este es el objetivo, que sepáis escoger el producto que mejor se adapte a vuestras necesidades. Así que mil gracias por acompañarme en este reto en general de todos los productos de Mercadona, en concreto de la cosmética facial y en concreto en esta saga en la que estamos viendo los tónicos. Por supuesto, vais a tener todos los vídeos en listas de reproducción por si se os ha perdido alguno, si alguno no habéis podido verlos, para que lo tengáis todo ahí recogido. Así que mil gracias a todos los que estáis ahí, muchas gracias de todo corazón y nos vemos muy pronto siguiendo con esta saga de vídeos de Mercadona. Hasta luego.